Ayudar a confirmar o descartar un diagnóstico, determinar el riesgo de desarrollar una enfermedad, identificar cambios genéticos que pueden estar causando una enfermedad o evaluar el riesgo de transmitir una enfermedad a los hijos son algunos de los motivos que llevan a las personas a realizar un test genético, ya que son herramientas muy valiosas que pueden proporcionar información importante para la salud individual y familiar. Y para conocer un poquito mejor en qué consiste todo esto, tenemos hoy con nosotros a Viviana Palao, que es directora científica de Veritas Genetics, y a Marta Pereiro, que es su directora de comunicación. Bienvenidas y muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana del verano. Muchas gracias por la oportunidad. Vamos a introducir un poquito a los oyentes. ¿Qué es Veritas Genetics exactamente? Pues Veritas Genetics es una compañía internacional especializada en la secuenciación del genoma, fundamentalmente en el área preventiva, que es la más innovadora, pero también en la faceta diagnóstica, que es donde tradicionalmente la genética había desarrollado su labor más importante. Y en esta faceta tenemos servicios dirigidos a todos los grupos de población y de los que todos los grupos de población pueden beneficiarse. ¿Y qué tipo de pruebas ofrecéis? Y ahora mismo, ¿cuál es la que más se demanda? A ver, nosotros ofrecemos tanto pruebas diagnósticas como pruebas preventivas, como apuntaba Marta. Pruebas diagnósticas para personas que están malitas o tienen, por decirlo así, síntomas complejos, que no sabes bien qué puede haber detrás y se sospecha que puede haber un origen genético. Y pruebas preventivas, que es, actualmente estamos liderando a nivel internacional el genoma preventivo con utilidad clínica, es decir, el que le es útil a un médico para cambiar el manejo médico. Entonces, esta es para nosotros, es decir, es donde estamos revolucionando y donde estamos liderando un cambio de paradigma de la genética. ¿Y cómo son este tipo de pruebas? Porque claro, mucha gente nos estará escuchando, o como yo, que tenemos pánico a las agujas, una extracción. ¿Cómo son este tipo de pruebas y si tienen algún tipo de contraindicación? Que eso también me parece interesante saber. Bueno, las pruebas preventivas no tienen ninguna contraindicación. Pueden hacerse en saliva, por lo cual no hace falta pinchar a nadie. Bueno, eso está fenomenal entonces. Y solo vamos a lograr y a obtener información positiva de ellas. Es decir, por ejemplo, nosotros, igual que cuando tú te haces un análisis de sangre y tienes el hierro bajo y sabes que tienes que comer de una determinada manera o suplementarte, en la genética lo que vamos a hacer es obtener toda la información que está en bases de datos y en artículos publicados, y la vamos a hacer vamos a unir todo en una sola prueba, de manera que lo que vamos a lograr es toda la información genética útil para poder adaptar el manejo médico de pacientes y prevenir enfermedades o detectarlas pronto, sin ninguna contraindicación. A partir de los 18 años, es decir, cuando ya una persona es mayor de edad, es posible realizarlas. ¿Por qué es tan importante la genética y cómo podemos mejorar la salud a través de ella, ¿no? Porque todo esto es para que podamos mejorar y prevenir. Realmente nosotros lo único que estamos haciendo es detectar toda esa información que ya está ahí, todo ese conocimiento científico, y que hoy en día, si quieres beneficiarte de él, tienes que hacerte muchas pruebas diferentes. Lo que vamos a hacer es unirlo para obtener información muy valiosa, como es, por ejemplo, la farmacogenética. Es decir, hay fármacos que nosotros no sabemos que pueden tener efectos adversos muy relevantes, como por ejemplo la simvastatina. La prescribe el médico para bajar el colesterol. ¿Vale? En determinadas ocasiones, la simvastatina produce algo que se llama miopatía asociada a estatinas, que lo que va a hacer es destruir el músculo. Tú no lo sabes, estás cansada, has empezado con tu simvastatina para bajar el colesterol, estás cansado, piensas que son los años, y realmente es que hay un fármaco que te está haciendo mal. Entonces detectamos, por ejemplo, esas variantes genéticas, o por ejemplo un mayor riesgo de trombos, que es totalmente accionable. Si hay una cirugía mayor o reposo prolongado, pues podemos fácilmente accionabilizarlo a través de tomando heparina o anticoagulantes, o simplemente tomando la medida de intentar no estar sentados mucho tiempo, movernos en los aviones. Es decir, es muy fácil de accionabilizar toda esa información relevante, o por ejemplo detectar una variante relacionada con un mayor riesgo de cáncer de colon. Hasta los 50 no se empieza con las colonoscopias. Una persona con una variante
pues debería empezar antes. Y la frecuencia es diferente, es más quizá tenga que realizarse chequeos más habitualmente, pero todo lo que incluimos es accionable. Es decir, existe un manejo médico descrito en guías clínicas y por eso lo incluimos en la prueba. La gente no tiene que tener miedo a estas pruebas genéticas, por lo menos a la nuestra, porque está diseñada para que todo lo que detectemos pueda manejarlo un médico con el objetivo de prevenir enfermedades o detectarlas a tiempo. Incluso yo creo que en el área, por ejemplo, de salud mental, pacientes crónicos, que todos conoceremos, se funciona muchas veces con ensayo y error con la medicación para estos pacientes. Claro. El saber cuál es el fármaco adecuado, la dosis adecuada para ese paciente, evita todos esos trasiegos hasta que das con la dosis correcta para el paciente. Qué interesante. Entonces, claro, la cantidad de utilidad y funcionalidad aplicable a un montón de casos del día a día es infinita. Claro. ¿Y cuándo es recomendable realizar un estudio genético? Bueno, como te he dicho, cuanto antes mejor, lógicamente, a partir de ser mayor de edad. Pero, lógicamente, bueno, nosotros la media de edad de realizarse la prueba yo creo que está alrededor de los 30 años, ¿no? Más o menos, 30, 35 años, pero en cualquier momento a partir de la mayoría de edad. Y una curiosidad que tenía cuando estaba preparando la entrevista, ¿nuestros hábitos, nuestro estilo de vida puede influir, es decir, a nuestros genes o no tiene nada que ver? Es al revés, nuestros genes te pueden decir cuáles son los hábitos de vida que necesitas. De hecho, nosotros lo que hacemos, lo que nos hace únicos, es que somos capaces de estructurar toda la información genética, que no toda tiene el mismo peso, ¿eh? Hay cosas, por decirlo así, como riesgo de cáncer de mama o de cáncer de colon, que tiene un riesgo muy elevado, y luego hay cosas que se consideran como multifactoriales y que dependen de entorno y de genética, como es, por ejemplo, intolerancia a la lactosa, celiaquía o el riesgo de trombos, ¿no? Entonces, en este caso, es donde todavía los hábitos tienen más peso, porque si adaptas tus hábitos de vida, pues tu alimentación, ejercicio físico, etcétera, vas a poder incidir muchísimo en todas estas patologías y puedes prevenirlas. ¿Y qué diferencia hay entre la secuenciación completa del genoma y los test genéticos como los conocemos en la actualidad? Mira, nosotros la secuenciación completa, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es todo nuestro libro de instrucciones, todo nuestro ADN, que en el fondo es nuestro libro de instrucciones, totalmente. Que lleva desde el color de los ojos hasta el riesgo de enfermedades, todo va escrito. Entonces hay muchas maneras de leerlo, nosotros lo leemos completo. ¿Qué ocurre? Hay otras empresas que, por ejemplo, ponen una plantilla en una hoja y ven las letras sueltas, letras que parecen importantes. Hay gente que estudia pues, un gen para una enfermedad o conjunto de genes. Ten en cuenta que tenemos cerca de 19.000 genes. Pues a lo mejor los paneles que puede hacer algunos proveedores pues incluyen 10 genes, 20 genes. Nosotros los estudiamos todos, y no solo los genes, sino las regiones entre los genes, donde cada vez se encuentra más conocimiento científico que demuestra que son importantes. Entonces, pues lo que hacemos nosotros es estudiar todo el libro de instrucciones, completo. Por decirlo así. Por leerlo, sí. Ajá, qué interesante. Y ser portador de una enfermedad de origen genético hace que la vayamos a padecer en el futuro, porque eso es una cosa que me ha preguntado muchísima gente para que os hiciera. Sí, a ver, yo te cuento. Ahí, por decirlo así, de manera general, te encuentras dos tipos de enfermedades genéticas, ¿no? De condiciones genéticas. Para empezar, una variante genética no es una sentencia. Aumenta el riesgo. De ahí que todas las enfermedades, por ejemplo, que nosotros estudiamos, son de inicio en la edad adulta. Claro. Por lo cual tienes ese gap para poder detectarlas. Entonces, si tú encuentras una variante, por ejemplo, nosotros heredamos dos genes, dos copias de cada uno de los genes. Una la heredamos de nuestra madre y una de nuestro padre, ¿vale? En enfermedades dominantes, cuando una de esas copias está alterada, vamos a tener riesgo de enfermedad. ¿Vale? Esto hablamos, por ejemplo, de una mutación que aumenta el riesgo de cáncer de mama. Pues te aumenta pues, un 60%, 70%, etcétera. Por eso hay que cambiar el manejo médico. Pero luego hay otras enfermedades que se llaman de herencia recesiva. Y es decir, de las dos copias que tenemos, si una está dañada, no tiene ningún problema. Si las dos están dañadas, sí. En este caso, cuando somos portadores, que es lo más habitual, si tenemos una copia dañada, nosotros no vamos a tener ningún problema de salud. Yo soy portadora de 3 enfermedades genéticas. Sin embargo, el problema es que tu pareja, la persona con la que vayas a tener hijos, sea portador de una copia defectuosa del mismo gen. Ahí puedes darle la copia mala a tú, la copia mala a tu pareja y el niño estar malito. Por eso es muy importante conocer lo que llamamos estado de portador.
Entonces, tanto en el estado de portador, que a nosotros no nos daña, pero aumenta el riesgo para nuestros hijos, como en las enfermedades dominantes, el riesgo está establecido en la literatura y es un riesgo aumentado, no es una sentencia, ¿vale? Luego depende de muchos otros factores. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, pues hábitos de vida, claro, todos lo sabemos antes. Que es así, claro. Es decir, si tú hablas de un cáncer de colon, pues obviamente la persona pues que come fatal o que bebe o que fuma, pues tiene más papeletas. Efectivamente. Luego siempre vamos hablando de estas papeletas y por eso intentamos modificar hábitos de vida y mejorar el cribado, porque realmente haciendo un cribado apropiado podemos detectar a tiempo las patologías que incluimos en la prueba. ¿Es malo ser portador de una mutación genética? Bueno, yo soy portadora, también me he secuenciado el genoma, soy portadora de una mutación. Para mí la información no es mala. Para mí la información siempre es buena porque me permite actuar. Claro. La ignorancia es lo que me deja inmóvil. Entonces, yo de hecho soy portadora de esta mutación, tengo descendencia, a mis hijas les he secuenciado el gen que tengo afecto y tengo esa información para, primero, enseñarles desde el momento cero en qué deberían de poner especial cuidado y qué deberían de evitar porque su riesgo está incrementado frente al resto de la gente. Me permite actuar. ¿Cómo va a ser malo? No. La información es totalmente. Poder. La información es poder y nuestro genoma no va a cambiar porque nosotros no lo conozcamos. Es lo mismo que te decía de un análisis de sangre. No me voy a hacer un análisis de sangre por si acaso tengo el hierro bajo. Pues no, hay que saberlo. Claro. Si tienes el hierro bajo, si tienes alguna infección o tienes inflamación, bueno, pues es necesario. Claro, porque ahí es cuando puedes actuar, claro, efectivamente. Nosotros decimos que esto no es cartomancia, esto es ciencia. Efectivamente. Entonces la información te da el poder de poder actuar. ¿Y el genoma puede cambiar a lo largo del tiempo o no? No, el genoma no cambia. No cambia nunca. Lo que sí que cambia es el conocimiento científico. Vale. Entonces, si por ejemplo con el tiempo surgen variantes, surgen genes nuevos relacionados con enfermedades, pues podemos volver a nuestro genoma y reanalizarlo. Esto es algo que nosotros hacemos, es un recurso, por decirlo así, para toda la vida. Entonces, yo te doy el genoma interpretado a día de hoy en función del conocimiento, pero si dentro de 5 años hay actualizaciones, nosotros podemos volver a reanalizar el genoma, porque, por decirlo así, lo conservamos de una manera muy segura, separada de datos personales, para poder realizar un reanálisis en caso de tener interés el paciente. Y alguna persona ahora, por ejemplo, que nos esté escuchando, se quiere hacer un test, se mete en Google y le aparecen 50.000 test. ¿Por qué hay tanta diferencia de precios? Y bueno, ya que estáis aquí, ¿por qué deberían confiar en los vuestros? Bueno, yo debo decirte que, y de verdad no es falsa modestia, es que somos los únicos que somos capaces de estudiar un genoma con utilidad clínica hoy en día. Trabajamos con centros, con hospitales punteros, con aseguradoras punteras, trabajamos con muchísimos key opinion leaders porque somos expertos en esto. Somos la compañía del genoma. Esto significa que somos los expertos en trabajar con el genoma y es la herramienta más lógica para utilizar una medicina preventiva. Entonces, nosotros lo que es más importante es que somos capaces de todas esas variantes que encontramos, le damos el peso que tienen en un informe clínico, de manera que el médico sabe cómo actuar en función de cada una de estas variantes y explicamos todo muy bien para que tanto el médico como el paciente entiendan. Muy importante. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay otros test, por decirlo así, que son de genética recreativa, que aparecen con muchos colorines y mucha información, pero el médico no puede hacer nada porque no sabe el peso o la importancia que tienen esas variantes, porque todas están igualadas a ras. No sabes si cuando te hablan de cáncer de mama están hablando, por decirlo así, de un polimorfismo, de una variante genética patogénica, no se sabe. Entonces nosotros somos muy serios y muy firmes con todos los criterios para incluir genes y con la manera en la que lo representamos para que lo entienda bien tanto el paciente como el médico. Por eso creo que realmente somos líderes en este área a nivel internacional y creo que bueno, deberían confiar en Veritas. Y recalcar lo que ha dicho Viviana, que es muy importante, la figura del médico. Esto no es un test recreativo que te los encuentras incluso por Amazon. Sí, claro, no, es brutal, por eso os lo preguntaba. Claro, es que aquí la figura del médico es fundamental. Es un proceso guiado y orientado por un médico. Antes, para saber, en base a tu historial clínico, a tu historia familiar, si la prueba es adecuada para ti, para lo que estás esperando de ella, y luego para interpretar correctamente los resultados y en qué deberías de poner el foco de atención. No poner foco en cosas que no son importantes y obviar otras que sí son muy relevantes. Entonces, tanto el informe está pensado para recalcar eso que es realmente relevante, como para que el médico te pueda guiar en cuál deberían de ser los siguientes pasos. Sí, de hecho es una prueba que está
es clave y se está usando en muchos entornos hospitalarios como parte de los chequeos médicos. ¿Por qué? Pues porque realmente se realizan análisis de sangre que están basados en edad y género. Muchas veces no tienen más criterio. Sin embargo, si tú haces una sola vez, porque se hace una vez en la vida, haces el genoma, esos chequeos médicos pueden adaptarse en función a tu genética. Entonces nosotros unimos todas las piezas importantes, unimos enfermedades de origen clínico, enfermedades multifactoriales, enfermedades de las que puedes ser portador y puedes transmitir a tus hijos. Rasgos, ya que lo miramos todo, farmacogenética, rasgos genéticos, ancestros que tienen cierta importancia clínica. Entonces, somos capaces de unir todo en un solo informe bastante largo, pero muy bien estructurado para que el médico pueda interpretarlo. Pues Viviana, Marta, la verdad es que ha sido un auténtico placer. Hemos aprendido muchísimo, un tema muy interesante y sobre todo, lo más importante, por toda la información que se aporta para que luego podamos ser conscientes y sobre todo prevenir, porque como bien tú decías, la información es poder. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti por invitarnos. Es la mañana. Es radio.